Hola, amada iglesia, palabras de fe y vida. La Biblia enseña que este es el día que hizo el Señor y que en Él nos alegraremos y que en Él nos gozaremos. Dios quiere que tú te goces todo tiempo en Él. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la Biblia. Así es que regocijaos siempre, alegraos siempre, dice la Escritura. Mantengamos la actitud siempre de que estamos en la presencia de Dios y en su gozo permanente. Hoy traigo de parte de Dios un mensaje liberador para ti, para tu familia, para el fortalecimiento espiritual en tu vida, para que tengas presente quién eres, qué tienes y qué puedes en Cristo Jesús. A mí me parece que las preguntas que hemos venido respondiendo en las últimas prédicas, en Romanos capítulo 8, 31, 32, 33, y hoy estaremos respondiendo a la pregunta en Romanos capítulo 8, verso 34, que dice el apóstol Pablo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, libre de condenación es el título de la prédica en este día, y es una verdad posicional. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Quién nos puede condenar? Ahora, entendemos que Jesucristo es el juez supremo de toda la humanidad. Esta tarea le fue dada por el Padre. Es el único que tiene derecho a condenar. Pero el mismo Señor Jesucristo es quien dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Entiendes esto? Por eso la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será condenado. Entonces, lejos de condenar, hoy Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por tu vida y por mi vida, intercediendo por la vida de todos los creyentes, de todos los hijos de Dios. Eso quiere decir que en Cristo Jesús nosotros estamos a salvo. Hay personas que piensan que cuando predicamos acerca de la no condenación, estamos haciendo que Dios se vea como tolerante al pecado, y la verdad es exactamente lo opuesto a eso. Cristo fue condenado en tu lugar y en mi lugar. Él obtuvo el castigo que nosotros merecíamos en la cruz. Él llevó nuestros pecados e iniquidades sobre su cuerpo en la cruz. Así es que el diablo no tiene nada que ver con nosotros, ni tiene ningún derecho de condenarnos. ¿Quién nos puede condenar cuando es Dios quien nos justifica? Por lo tanto, posicionalmente debemos mantener una actitud. Nos negamos a ser condenados. No hacemos esto, amados, ignorando nuestros pecados. No pretendemos desconocer nuestros pecados, no pretendemos ocultar nuestros pecados. Por el contrario, nosotros reconocemos siempre que hemos pecado, y al mismo tiempo reconocemos que si no fuese por la gracia de Dios, nosotros estaríamos siendo condenados. Gracias a Dios, quien por medio de Jesucristo nos ha justificado y cargó en él todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Así es que Cristo es la única respuesta, y Cristo es la única salida a toda acusación y a toda condenación que venga contra nuestra vida. Vamos a establecer dos principios fundamentales. Número uno, vamos a definir qué es condenar. Y la palabra condenación viene de una raíz griega que se denomina katakrino. Y katakrino significa dar juicio en contra, pasar sentencia sobre, de ahí condenar. Es la palabra katacrinos. Y yo creo que hay muchos hermanos y muchas personas en el mundo que son bastante katacrinos. Viven condenando una y otra vez. Así es, la segunda pregunta que quiero responder es: ¿quién nos condena? Muy a menudo nuestra propia conciencia, nuestros pensamientos y nuestros recuerdos. También personas a nuestro alrededor que viven restregándonos lo malo que hemos hecho. Hay especialistas en eso, siempre. Es que como usted siempre,
es que como usted siempre, es que se olvidó ya, es que usted recuerda. Es personas que quieren mantener a otras personas bajo condenación. Y la tercera persona es Satanás. Recuerde que él es el acusador. Con sus engaños y mentiras vive permanentemente trayendo a nuestra mente pensamientos de acusación, de derrota, de fracaso y de indignidad. A él le encanta restregarnos en la cara nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros pecados. A partir de este fundamento, quiero que veamos algunos principios para ser libres de la condenación. Número 1, reconozcamos nuestra imperfección. Es importante que quitemos todo peso de acusación sobre nosotros. No somos perfectos. Yo no soy perfecto. Somos seres humanos que todos los días nos equivocamos y cometemos errores. Nunca he tenido problemas para contar acerca de lo que fue mi vida antes de conocer a Cristo. Y nunca he ocultado que precisamente llevé una vida muy desordenada, demasiado desordenada. Era un pecador con buenos modales y con un muy buen carisma, que vivía entre lo bueno y lo malo, y que a veces hacía unas cosas bien, pero muy a menudo hacía cosas muy malas. Pero gracias a Dios que a Cristo le plació revelarse una vez a mi vida. Y cuando yo conocí al Señor Jesús, decidí que le iba a seguir de verdad y que iba a ser radical en los principios que le enseñaba en su palabra. Así es que decidí abrazar la verdad de su palabra. Con dificultad, quiero decirles que comencé a obedecer los mandamientos contenidos en su palabra. Muchas veces lo hacía por ignorancia, pero en la medida que fui conociendo la verdad de la palabra de Dios y que esta fue revelada a mi espíritu, cada día se hace más fácil cumplir lo que Dios manda en su palabra. Si Dios dice que yo debo amar al prójimo, yo amo al prójimo. Si Dios dice que yo debo amar a mis enemigos, yo amo a mis enemigos. Si Dios dice que yo debo perdonar a quien me haya ofendido, debo ser rápido en perdonar. Si Dios dice que yo debo diezmar, pues diezmo y punto, y resuelvo el problema. Si Dios dice que yo estoy llamado a dar testimonio del mensaje de vida, del evangelio a otros, pues corro a hacerlo cada vez que tenga la oportunidad. Así es que esto cada vez es para mi vida una gran satisfacción y un gran crecimiento espiritual, el poder cumplir con la palabra de Dios. Han pasado ya 30 años desde que entregué mi vida al Señor Jesús, y podría sentarme con ustedes por largo tiempo, diría por larguísimo tiempo, y contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor en mi vida y cómo he sido transformado por el poder del Espíritu Santo, cómo Dios con su palabra ha renovado mi mente y ha transformado mi vida, porque Él quiere que cada día yo me parezca más a su Hijo Jesús. Él quiere que cada día tú te parezcas más a su Hijo Jesús. Por eso sé pronto en conocer la palabra de Dios, sé pronto en asistir a los estudios bíblicos, a los discipulados, sé pronto en pertenecer a un hogar de fe y vida, sé pronto a disponer tu hogar, tu casa, para que allí se lleve a cabo un hogar de fe y vida y se pueda predicar las buenas nuevas de salvación a otros, y estaríamos cumpliendo con la gran comisión. No puedo negar que he experimentado momentos difíciles en mi vida, he experimentado momentos que han sido duros, cuando he tenido que ver partir con el Señor, es decir, fallecer a personas muy cercanas a mí. He tenido que enfrentar dificultades en mi corazón cuando he tenido que despedir a algunas familias que viajan a radicarse al exterior y eran muy cercanas en nuestra vida y que les amamos entrañablemente, pero que nos alegra que Dios está haciendo una obra grande en sus vidas allí en el exterior. He tenido momentos difíciles cuando he tenido que experimentar en mi vida deslealtades, traiciones, frustraciones, injusticias, engaños, mentiras. Todo esto cuando he tenido que enfrentar problemas familiares
porque igual los tenemos. Los pastores no estamos exentos de eso. Así que en muchas de estas cosas me han descompuesto y me he sentido mal y aún me he expresado mal. Pero eso es parte de cómo manejamos nuestras emociones, nuestros sentimientos en situaciones como estas y cómo podemos responder a estas situaciones de acuerdo con la palabra de Dios. Quiero que sepan que no tengo ningún problema en admitir que no soy perfecto, que me enojo, igual me enojo, que hay cosas que me molestan, que aún en algunas situaciones contesto mal, que me impaciento, que algunas veces soy excesivamente exigente conmigo mismo y con los demás y mucho más con mi familia, que a veces levanto la voz. También a veces me siento confundido, frustrado, desanimado, que también lloro y a veces decae mi fe. En fin, soy un hombre cristiano lleno de imperfecciones. Pero todo esto me permite entender que cada día este hombre que por la gracia de Dios nació de nuevo quiere parecerse más a Jesús y quiere tener una vida que le agrade a Él. Así es que cada día estamos creciendo. Me gusta cómo Pablo lo ilustra en Filipenses capítulo 3, versos 12 y 14, traducción lenguaje actual. Él dice, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que yo sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermano, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Pablo nos invita a entender que no somos perfectos, a no quedarnos frustrados cuando nos equivocamos, cuando no alcanzamos las cosas, cuando nos frustramos porque no hicimos lo que queríamos hacer, cuando quisiéramos haber respondido de una manera mejor y no lo logramos, cuando nos propusimos unas metas y no llegamos a ellas. Pablo dice, no te quedes en la frustración, no te quedes en el desánimo, sigue hacia adelante. Cuando nuestras reacciones pueden haberle hecho daño a alguna persona, cuando caemos en las vulnerabilidades que nos hacen tan humanos. Pablo dice, no te quedes allí. Por el contrario, nos da 4 consejos fundamentales que quiero que hoy los tomes para que seas libre. No somos perfectos, ok, pero estamos siendo perfeccionados. Gracias a Dios por su palabra. Lo primero que debemos hacer es aceptar que no somos perfectos. Lo segundo es elimina la culpa. Busca los ojos de misericordia de nuestro Padre Celestial. Lo tercero es pon tu mirada en el futuro. Aprende y sabes una cosa, pon tu mirada en el propósito de Dios. Corre hacia la meta que Dios tiene para ti. Y cuarto, no aceptes la condenación. No debemos escuchar aquellos pensamientos que nos condenan, que nos menosprecian, que nos hacen sentir como que no hay esperanza para nosotros. Estos pensamientos se nos vendrán a la mente, no podrán ser detenidos, pero sí puedes resistir a escucharlos. Algún teólogo dijo alguna vez, no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan nidos. Igual ocurre con nuestros pensamientos. Pensamientos van a venir a nuestras vidas. Pensamientos de bien y también muchos pensamientos de mal. ¿Cuántos de ustedes han dicho, como lo he dicho yo, uy, Dios mío, ¿yo por qué estoy pensando eso? Y nos arrepentimos y nos sentimos mal por ese tipo de pensamientos. Pues de igual manera, tú puedes impedir que esos pensamientos se queden. Toma la autoridad sobre tus pensamientos, toma la autoridad sobre tu mente. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y es por esto que los cristianos no debemos vacilar en admitir
nuestra caída o nuestro pecado. Cuando lo hacemos, recuerda, Dios perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces puedes recibir en ti esa paz de Dios que dice que Dios justifica a sus hijos y por tanto no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esa es buena noticia. Lo segundo que quiero que aprendas hoy es, ¿qué produce la condenación? La condenación destruye la confianza. La confianza en nosotros mismos y la confianza en otras personas y la confianza en Dios. Destruye la confianza. La condenación siempre va a destruir nuestra confianza, porque nuestro corazón mismo nos va a acusar, como lo dice primera de Juan, capítulo 3, versos 20-21. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Ahora, nota lo que Él está diciendo. Si tu corazón te acusa, mayor que tu corazón es Dios. Si tu conciencia te acusa, mayor que tu conciencia es Dios y Él sabe todas las cosas. Si tu corazón, si tus sentimientos, si tu conciencia no te acusan, paz tenemos para con Dios. Entonces, veamos algunos síntomas de personas que se encuentran bajo condenación. El primer síntoma es la sensación constante de incapacidad. Hay personas que se sienten inadecuados, incapaces todo el tiempo. Nadie que acepte acusación puede permanecer en una posición de vencedor. Siempre será acusado por el maligno para no llevar a cabo sus sueños, sus anhelos, sus proyectos, para no aceptar desafíos, para rechazar las acusaciones infundadas y también para aceptar que podemos fallar, pero que hay una salida en el Señor, sabiendo que Él nos ama y que nunca ha dejado de hacerlo. Y quiero que sepas una cosa, nuestra capacidad proviene de Dios. Así es que acepta la capacidad de Dios obrando a través de ti. Lo segundo es, están siempre, las personas bajo condenación, están siempre buscando culpables. Quien se siente bajo condenación intenta disminuir esa sensación buscando que otros sean las culpables. ¿Quién comenzó esto? Adán en el Edén. Cuando el Señor fue y le dijo, ¿qué has hecho, Adán? Él le dijo, Señor, la mujer que me diste. Muy sencillo, tú tienes la culpa porque tú me la diste. Cuando Dios se la presentó, Adán dijo todo lo contrario. Esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Esta es. Pero con el tiempo y cuando entró la caída, el pecado, que Adán cedió a la tentación del enemigo, entonces Adán le echó la culpa a Dios. Personas bajo condenación viven echándole la culpa a otras personas o viven echándole la culpa a Dios. Tercero, personas bajo condenación viven escondiéndose de Dios. Quien vive bajo condenación está siempre escondiéndose para no tener que envolverse en nada. Pero déjeme decirle esto. Los abuelos tenían una frase muy especial que decían, el pecado es cobarde. Y por lo general el pecado se esconde. Pero no solo nos escondemos por el pecado. Fíjense que cuando Adán pecó, lo primero que hizo fue esconderse. Bajo condenación nos escondemos de Dios. Queremos apartarnos de Dios. Pero sabe, en ese mismo escondernos no queremos involucrarnos en nada con las cosas del Señor. Sacamos excusas, le decimos que todavía no estamos listos, que no estoy preparado, que toda la cosa. Déjame decirte, eso es estar bajo condenación. O lo anterior, no estoy capacitado o creo que no me siento todavía apto para realizarlo. Y sabes una cosa, Dios no está tan interesado en tu capacidad como en tu disponibilidad. Lo cuarto es, personas bajo condenación tienen sentimientos de conformidad, de pasividad. La conformidad y pasividad es la actitud de aceptar la condenación
y simplemente dicen, no, yo creo que me merezco la situación que estoy viviendo. Yo creo que me merezco esta enfermedad. Yo creo que esto es porque yo cometí tal pecado y entonces me ha venido esto y yo me lo merezco. Y caen en una actitud de pasividad. Entonces, personas que están en ese sentimiento de conformidad, de pasividad, están bajo condenación. Pero quiero decirte, hay otra situación que es bajo condenación, que es aquella enseñanza acerca de las maldiciones generacionales. Yo entiendo que antes de estar en Cristo, yo estaba bajo esa maldición generacional, pero venido a Cristo, Cristo dice claramente que Él llevó toda maldición en la cruz. Así es que Él llevó mis maldiciones en la cruz. Y por su preciosa sangre he sido justificado y he sido libre. Así es que toma autoridad sobre esas maldiciones generacionales. Porque es otra forma de escudarnos bajo condenación y de escudarnos en decir, no, es que yo no puedo, yo no alcanzo esto, yo no desarrollo esto porque hay una maldición en mi vida, hay una maldición generacional. Déjame decirte, ten presente, Cristo llevó en la cruz la maldición y hemos sido hechos libres. Por eso el apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro capítulo 3 versos 8 y 9, dice que no somos herederos de maldición sino de bendición. Y la condenación trae autocondenación. Nosotros mismos vivimos autocondenándonos. Si es que porque yo no alcancé esto, porque yo no hice esto, porque yo fallé aquí, porque yo no respondí mal, y vivimos trayendo autocondenación y creemos que la manera como podemos hacerlo es si yo de pronto me flagelo, si yo subo de rodillas a Monserrate, si yo hago un ayuno de yo no sé cuántos días. No es por obras, es por la fe en Cristo Jesús, es por creer que si yo confieso mis pecados, mis fallas, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad, y no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y el último es una persona bajo condenación, son los sentimientos de inferioridad y es el sentimiento de la falsa humildad también, y muchos cristianos viven bajo ese sentimiento pensando que esto es alguna virtud, pero no, la falsa humildad también es pecado. Pablo decía de él que él era un apóstol de Jesucristo, pero humildad no es quedar todo el tiempo mirándote a ti mismo y descalificándote. Humildad es mirar para el Señor y apegarse a su palabra. ¿Sabes una cosa? Un pastor me enseñó algo que me pareció extraordinario. Me dijo, humildad es creerle a Dios. Y yo dije, sí, si yo le creo a la palabra de Dios, estoy siendo humilde porque estoy necesitando más de Él. Cuando pecamos, deshonramos a Dios. Pero cuando aceptamos acusación y condenación, lo deshonramos mucho más, porque Él ya dijo que no hay ninguna acusación y que no hay ninguna condenación. No podemos vencer si nos mantenemos en una actitud de una conciencia llena de culpabilidad. Entonces, ante estas situaciones, Pablo saca a relucir la pregunta: ¿quién es el que condenará? El único que tiene el derecho es Jesús. Pero dice la Escritura que Jesús murió por nosotros, que Jesús subió a los cielos, que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que Jesús está intercediendo por nosotros. No dice en ninguna parte que Jesús está condenándonos o juzgándonos. No, Él no está condenándonos. Él está abogando por nosotros. Él es el único que tiene derecho. Así es que no hay posibilidad de que Él nos vaya a condenar. Esto es una referencia
al poder que tenemos para aferrarnos a la nueva vida en Cristo Jesús. Óyeme bien, no es solo dejar de un lado la culpa, sino que tenemos el poder impartido en nosotros por su Santo Espíritu. Tenemos la misma vida de Jesús en nosotros. Tenemos a Dios mismo habitando en nosotros. ¡Qué tremendo! Por eso el apóstol Pablo enseñó: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¡Aleluya! Y la vida que vivo ahora la vivo en la fe de Él, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Para qué? Para que yo fuera libre de acusación y para que fuera libre de condenación. Estamos en contacto permanente con una persona viva. Esta es la gloria del cristianismo. La única distinción de los cristianos frente a las otras personas es que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y quiero terminar con esto. ¿Vives por condenación o vives por convicción? ¿Qué es vivir por condenación? Cuando es la condenación la que llega a nuestros corazones, no es Dios trabajando en nosotros. Por el contrario, es el enemigo de nuestras almas acusándonos y manteniéndonos en condenación. Y esa condenación no nos va a dejar cambiar el rumbo de nuestra vida. Por eso nos aferramos a la verdad de la palabra de Dios. En primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Ya Él lo llevó. Ten presente eso. Ya Jesús llevó todos tus pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, tú y yo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice que vivamos a la justicia. Este pasaje y muchos otros más nos hablan de que Jesús cargó con nuestras iniquidades, con nuestros pecados, para traernos libertad, mis amados. Y vivir en condenación no nos trae libertad. Personas bajo condenación no son libres. No podemos vivir nuestra vida lamentando los errores, caídas y pecados del pasado. Entonces la condenación y la vergüenza nos hacen sentir todo el tiempo culpables y miserables, y no produce más que tristeza y alejarnos de la presencia de Dios. De hecho, nos evita que nos acerquemos a Dios y que lo busquemos en oración. Y esa tristeza que produce el estar lejos de Dios eventualmente va a producir una sequedad espiritual. Muchas personas viven en el pasado creyendo que no tienen ninguna posibilidad de cambiar su presente y su futuro, pero sí la hay. No sé cuál es tu caso, cuál sea tu situación, cuál sea tu caída, tu pecado. No es tarde para un arrepentimiento verdadero y dejar atrás la condenación que te mantiene estancado. Yo te invito, mi amado hermano, mi amada hermana, a dejar atrás todo lo que te atormenta, a soltar la culpa, la condenación, la dureza de corazón, y a que te rindas delante del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, el Espíritu Santo habita en nosotros y Él mismo nos dice cómo vamos. Por eso dice que Él nos guiará y nos enseñará toda la verdad. Y cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, el Espíritu Santo nos redarguye. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo condena de pecado al mundo, ¿sí? Al mundo, pero a nosotros nos redarguye, porque dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para instruir, para redarguir, para enseñar y para corregir en justicia. El Espíritu Santo pone una alarma, y es cuando, en ese momento, cuando reconocemos nuestro pecado, que vamos a 1 Juan 1:9, y vuelvo y te lo enseño, y te lo enseñaré siempre. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos brinda la oportunidad de acercarnos a Él y limpiar nuestros corazones. Y Él nos ayuda a salir adelante y nos da el poder de la sangre de Cristo, que nos limpia continuamente el pecado y nos mantiene justos y agradables delante de Él. No te pierdas esa oportunidad. Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos confiadamente, con confianza, al trono de la gracia, para recibir la misericordia y el oportuno socorro
y alcanzar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Sabes una cosa, mi amado? Yo pienso que muchos no se acercan a Dios porque creen que van a ir a un trono de condenación. No, aquí dice al trono de la gracia, al trono del amor, al trono de la bondad, al trono de la misericordia de Dios. Y que entremos confiadamente. Entrar con confianza es entrar como hijos amados y como hijos bendecidos. Entra como un hijo a la presencia de Dios. Entrégale tus cargas hoy. Entrégale toda culpa hoy. Entrégale toda condenación. No vivas más bajo el juicio del mundo, del diablo, del hombre o de tu conciencia. Entrégale tu vida al Señor Jesús. Lo otro es vivir por convicción. Romanos 8, 33, 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este es un recordatorio. Esto es vivir por convicción. Vivir por convicción es aceptar que ninguna acusación ni ninguna condenación. 4 puntos nos acerca y nos expone claramente el apóstol Pablo. Número 1, Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz. Así lo dice. Así es que ya Él llevó todos nuestros pecados. Él tomó mi condenación en su lugar. En el lugar que Él la tomó por mí. Él tomó tus pecados. Él los llevó en la cruz. El castigo que merecíamos nosotros, Él lo sufrió en la cruz. No tiene por qué llevar más condenación o castigo si ya Él lo llevó. Lo segundo es, Jesús resucitó de entre los muertos. Y es importante que Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es la manera de Dios de probar más allá de una sombra de duda de que la muerte de Jesús cubre todos los pecados de toda persona que pone su fe en Jesucristo, porque Él resucitó para nuestra justificación. Lo tercero es, Jesús está a la diestra de Dios. Él subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, en el lugar de privilegio, en el lugar que a Él le corresponde, porque su obra de expiación, su obra de propiciación fue perfecta. Para nosotros se acepta delante del Padre. Así es que Efesios capítulo 2 del 4 al 7 dice, nueva traducción viviente: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos y junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Señor, yo quiero decirte algo muy importante. Aquí habla de 3 nos. Dice que nos resucitó. Dice que nos llevó con Él. Y dice que nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Y desde allí, óyeme bien, desde allí nos ha hecho copartícipes para llevar a cabo su obra aquí en la tierra. Número 4, Jesús está intercediendo a nuestro favor en el cielo. Jesús es el abogado que está a la diestra de Dios para defendernos. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está orando por usted y por mí ahora mismo, y lo hará por siempre. Como nuestro sumo sacerdote, Cristo es nuestro abogado, el mediador entre nosotros y Dios. Él cuida de nuestros intereses e intercede por nosotros ante Dios. Déjame explicarte algo. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento se presentaba delante de Dios una sola vez al año para interceder por el pecado de toda la nación de Israel.
Cristo se presenta cada día delante de Dios, permanece cada día delante de Dios para interceder por ti y por mí. La presencia de Cristo en el cielo con el Padre nos asegura que nuestros pecados han sido pagados y perdonados. Esa maravillosa seguridad nos libera de condenación y del temor a fracasar. Él aboga por nuestro caso y él dice: sí, Padre, José Dolman ha pecado, pero yo morí por él y José Dolman ha creído en mí como su Salvador. Donald Barhanson, un teólogo, dijo: usted no tiene un problema demasiado grande para el poder de Cristo. Usted no tiene un pecado demasiado profundo para la sangre expiatoria de Cristo. Esto lo significa todo. Por supuesto, lo anterior no es razón para seguir pecando deliberadamente, porque Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Y recuerde que enseñé el domingo pasado que tendremos la consecuencia de nuestros pecados en lo natural. Ahora, entienda esto: Dios es omnisciente. Él conoce toda su vida, conoce sus pecados ocultos. Él sabe cada cosa acerca de usted. Él conoce nuestras actitudes, nuestros pensamientos, los secretos de nuestro corazón, lo que tenemos en la mente. Él conoce todo. Y a pesar de todo eso, te amó, te ama y te amará eternamente. Nada queda fuera del ámbito de su entendimiento acerca de nosotros. Nada escapa de él. Pero lo más maravilloso es que hoy sigue atrayéndonos hacia él con sus cuerdas de amor. Hoy Dios te sigue manteniendo frente a su amor y llenándote de su amor. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Aleluya, ninguna condenación. Hoy es día que te levantes, glorifiques a Dios, alabes a Dios y bendice a Dios con toda tu fuerza. Gózate en la presencia del Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Quiero que inclines tu rostro allí donde estás y entremos en un tiempo de oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Palabra que nos hace libres. Y hoy, en el nombre de Jesús, no aceptamos ninguna condenación. Rechazamos y sometemos todo pensamiento de condenación. Rechazamos toda condenación que el enemigo quiera levantar contra nuestra vida. Atamos y reprendemos toda obra del diablo que quiera mantenernos en condenación. Nos declaramos libres por la palabra de Dios, que dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Hoy nos levantamos para vivir esa vida de victoria, para declarar que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Para declarar esta mañana que con Cristo somos más que vencedores. Para tomar la verdad de la palabra y declararle al diablo y al mundo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que en Cristo tenemos la victoria. Y damos gracias, Dios, porque saldremos en victoria de esta situación que hemos enfrentado, para dejar un legado maravilloso y extraordinario a nuestras generaciones, que saldremos con más hambre y con más sed de predicar a Cristo a las naciones, y para declarar que Jesús es el Señor, que vivimos en la verdad, que tenemos la vida de Cristo morando en nosotros, que ninguna enfermedad puede permanecer en nuestro cuerpo, que las necesidades nuestras son suplidas plenamente en Él y que Él nos da la victoria en todo lo que emprendamos, porque con Cristo somos más que vencedores. Hoy declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesús te bendigo a ti, bendigo tu familia, bendigo el fruto del trabajo, bendigo tu alacena,
Bendigo todo aquello donde pusieras tus manos, será bendecido y producirá un fruto abundante. Bendigo tu entrada y tu salida. Y declaro en el nombre de Jesús que los cielos han sido abiertos sobre tu vida y disfrutas de la abundante lluvia de bendición del cielo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amado hermano, recuerda, Jesús es el Señor. Él te ama y yo también. Sigue siendo bendecido.